Lección 5 para el 3 de agosto de 2013. Obediencia, el fruto del reavivamiento. Sábado 27 de julio. Lee para el estudio de esta semana Mateo 26, 69 al 74, Hechos 5, 28 al 32, Hechos 6, 3 al 10, Hechos 9, 1 al 9, Filipenses 2, 5 al 8. Versículo para memorizar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Una ilustración del impacto del reavivamiento en la vida diaria se puede ver en el reavivamiento galés de 1904. Evan Roberts y algunos de sus amigos comenzaron a orar fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo. Intercedieron, estudiaron las Escrituras y compartieron su fe. Como respuesta, el Espíritu fue derramado. Vidas cambiaron. En 6 meses hubo 100.000 conversiones en la pequeña región de Gales. Los resultados de este reavivamiento se vieron por todo el país. Durante el día, la gente concurría de a miles a las iglesias para orar. Los groseros mineros que maldecían se transformaron en caballeros bondadosos y corteses. Aún los caballitos que trabajaban en las minas de carbón tuvieron que aprender nuevas órdenes, porque los mineros ya no los maldecían más. Vidas transformadas y obedientes brotaron de los corazones convertidos. Esta es una evidencia irrefutable de un verdadero reavivamiento. Domingo 28 de julio. La vida transformada. El reavivamiento no resulta en sencillamente algún sentimiento cálido y difuso de supuesta cercanía a Jesús. Resulta en una vida transformada. Hubo tiempos cuando los escritores bíblicos se sintieron muy próximos a Jesús y en otros momentos se sintieron distantes. Hubo momentos cuando sus espíritus se elevaron en éxtasis y se deleitaron en el gozo de su presencia. En otros momentos, no sintieron la cercanía de su presencia de ninguna manera. Los resultados del reavivamiento no son necesariamente sentimientos positivos, son una vida transformada. Nuestros sentimientos no son el fruto del reavivamiento, pero la obediencia sí lo es. Esto es evidente en las vidas de los discípulos después de Pentecostés. Analiza las reacciones de Pedro antes de la cruz, después de la resurrección y después de Pentecostés. ¿Qué notas? ¿Qué diferencia produjeron la cruz, la resurrección y Pentecostés en las actitudes de Pedro? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Mateo 26, 69 al 74. La reacción de Pedro antes de la cruz. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Juan 21, 15 al 19. Después de la resurrección. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5, 28 al 32, después de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó una diferencia dramática en la vida de Pedro. Lo transformó de un creyente débil y vacilante en un discípulo lleno de fe y obediente. Una vez estaba lleno de palabras temerarias y promesas vacías, pero Pedro ahora estaba lleno de fe, valor y celo por testificar. Es un ejemplo poderoso de lo que el Espíritu Santo puede hacer por cualquiera que se entrega con fe y obediencia a nuestro Señor. Lunes 29 de julio. El elevado costo de la obediencia. Uno de los primeros ejemplos de fe y del costo de la fe se puede ver en la vida de Esteban. ¿Cómo se describe a Esteban en los siguientes pasajes? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6, 3 al 10 y Hechos 7, 55. El estar llenos del Espíritu Santo llevó a los discípulos a vivir en forma abnegada y piadosa. Su fe los llevó a la obediencia, y la obediencia tuvo un costo inusualmente elevado. Todos los discípulos menos uno sufrieron la muerte por martirio. Fueron apedreados, encarcelados, quemados en la estaca y naufragaron. A veces, la guerra espiritual fue feroz, pero Jesús, su Señor y Salvador, estuvo a su lado para fortalecer su fe. En Hechos 7, Esteban predicó un magnífico sermón en el que bosquejó la historia de Israel. Describió la experiencia de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David y Salomón. En toda su apelación, Esteban describió la fidelidad de Dios a la luz de la infidelidad de Israel. Esteban concluyó su sermón acusando a los líderes religiosos de Israel de violar el pacto de Dios y resistir la influencia del Espíritu Santo. Hechos 7, 51 y 52. ¿Qué le sucedió a Esteban por causa de su testimonio a favor de Jesús? ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que puede ser el costo de la fidelidad?
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7, 54 al 60. Esteban fue obediente al llamado de Dios y fiel a la misión que le dio, aún hasta la muerte. Aunque no todos seamos llamados a morir por nuestra fe, necesitamos estar tan comprometidos con nuestro Señor que si fuéramos llamados a eso, no retrocederíamos, sino como Esteban, seríamos fieles hasta el fin. No está fuera del ámbito de las posibilidades que alguien que lea estas palabras ahora mismo un día tenga que dar su vida por la causa del Señor. ¿Qué sucedería si tuvieras que afrontar una situación que amenazara tu vida por causa de tu testimonio poderoso? Aunque no pudieras predecir ahora lo que harías, ¿de qué manera tus acciones pasadas revelan la manera en que podrías reaccionar si un día fueras llevado a esa situación? Martes 30 de julio, cuando el Espíritu sorprende. Aunque Saulo estaba equivocado en su implacable persecución de los cristianos, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al confrontar lo que él creía ser una secta fanática. Al viajar hacia Damasco para capturar cristianos y arrastrarlos a Jerusalén, Jesús lo sorprendió dramáticamente. La experiencia de Saulo en el camino a Damasco cambió no solo su vida, sino también al mundo. La experiencia de la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9, 1 al 9. ¿Por qué Dios le envió de inmediato a Ananías después de esta experiencia? ¿Qué lección importante hay para nosotros aquí? Comenta Elena de White: muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y la experiencia y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Jesús es el amigo de los pecadores y su corazón simpatiza con el dolor de ellos. Tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y la salvación de los hombres. Dirige a los pecadores a la Iglesia, que Él ha puesto como un medio de comunicar luz al mundo. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación del Cristo a quien perseguía, se lo colocó en directa comunicación con la Iglesia, que es la luz del mundo. Hechos de los Apóstoles, página 101. ¿Cómo sorprendió Jesús a Ananías? ¿Qué actitud debió haber tenido Ananías para seguir las instrucciones del Salvador?
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 10 al 16. Trata de ponerte en el lugar de Saulo después de encontrarse con Jesús en el camino de Damasco. ¿Qué choque fue para él? También, trata de ponerte en la posición de Ananías. ¿Qué choque debió haber sido también para él? ¿Qué nos enseñan estos informes acerca de las maneras en las que podemos ser llamados por Dios para afrontar y hacer lo que en el momento no comprendemos? ¿Por qué, sin embargo, debemos obedecer a Dios de todos modos? Miércoles 31 de julio. Sensibilidad al llamado del Espíritu. A lo largo de todo su ministerio, Pablo fue guiado por el Espíritu, convencido por el Espíritu, instruido por el Espíritu, y recibió poder por el Espíritu. En su defensa ante el rey Agripa, describió la visión celestial en el camino a Damasco. Luego, testificó que el propósito de su ministerio, tanto a los judíos como a los gentiles, era para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. A la luz de la conducción del Espíritu Santo, ¿qué es importante acerca de la respuesta de Pablo a su visión del camino a Damasco? Contrasta la respuesta de Pablo al llamado del Espíritu Santo con la respuesta del rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?» Hechos 26, 19 al 32.
En contraste directo con Pablo, el rey Agripa no cedió al poder convincente del Espíritu Santo. Su propia autosuficiencia y sus deseos egoístas estaban en conflicto con los impulsos del Espíritu que lo animaban a una nueva vida en Cristo. Jesús lo afirmó claramente: «Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». Juan 12, 35 y 36. Al seguir obedientes a la conducción del Espíritu Santo y caminar a la luz de la verdad de Dios, Él revelará continuamente más luz y verdad. Al mismo tiempo, también, cuanto más alejemos las insinuaciones del Espíritu Santo y tanto más lo resistamos, más duro se pondrá nuestro corazón. Por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 28. Estas son algunas de las palabras más conmovedoras, poderosas y tristes de toda la Biblia. ¿De qué maneras podemos estar en peligro de abrigar una actitud similar? Por ejemplo, ¿de qué forma el hacer concesiones en nuestro caminar con Dios revela el mismo principio que se ve en las palabras de Agripa? Jueves 1 de agosto. Obediencia guiada por el Espíritu. El Espíritu Santo tuvo un lugar importante en cada aspecto de la vida de Jesús. Él fue engendrado del Espíritu Santo en su nacimiento y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder en su bautismo, el nacimiento de su ministerio. Mateo 1:20, 3:16 y 17. Hechos 10, 34 al 38. A lo largo de toda su vida, Él fue obediente a la voluntad del Padre. Juan 8:29, Hebreos 10:7. Filipenses 2:5 al 8 dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». ¿Qué aspectos de una vida llena del Espíritu Santo aparecen en esta descripción específica de Jesús? El que era en forma de Dios, o era la misma esencia de Dios, se despojó, o como dice el griego, se vació, de sus privilegios y prerrogativas como igual a Dios, y en cambio se hizo un siervo. Jesús fue un siervo de la voluntad del Padre. Se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús proporcionó un ejemplo de cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida de obediencia dispuesta y sumisión humilde a la voluntad del Padre. Es una vida de oración dedicada al servicio y al ministerio, una vida consumida por el apasionado deseo de ver salvos a otros en el reino del Padre. El apóstol Pablo declara que los creyentes del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, recibieron la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Los paganos, por otro lado, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2:8. En Romanos 6:15 al 23, Pablo usa dos expresiones contrastantes: esclavos del pecado y siervos o esclavos de la justicia. En Romanos 8:12 al 17, describe el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. ¿Qué te dice acerca del significado de estos términos tu propia experiencia con el Señor, con la fe, con la lucha contra el pecado y con la aceptación de Dios?
viernes 2 de agosto. Para estudiar y meditar. Elena de White comenta: en la puerta de entrada del sendero que conduce a la vida eterna, Dios pone la fe y reviste todo el camino con la luz, la paz y el gozo de la obediencia voluntaria. El viajero de esta manera mantiene siempre delante de él la marca de su elevada vocación en Cristo. El premio está siempre a la vista. Para él, los mandamientos de Dios son justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En Lugares Celestiales, página 185. Elena de White comenta: la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y las mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Hechos de los Apóstoles, página 40. Preguntas para dialogar. 1. Lee Hechos 5, 1 al 11. ¿Qué nos enseña esta historia poderosa y hasta cierto punto pavorosa? ¿Por qué crees que afrontaron consecuencias tan terribles por sus acciones? 2. Medita en la sección del jueves, que hablaba acerca de cómo Jesús se vació a sí mismo para cumplir lo que había venido a hacer. ¿Cómo podemos tomar ese principio y aplicarlo a nosotros mismos en nuestro caminar con Dios? ¿Por qué especialmente al procurar un revivamiento y una reforma en nuestras vidas y en la Iglesia, esta clase de negación propia y muerte al yo es tan vital? 3. Por poco me persuades a ser cristiano. En la clase, hablen acerca de las implicaciones de esas fatídicas palabras.